Estimados alumnos de Ingeniería de Telecomunicaciones, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes durante estos próximos 4 meses junto con don Alfredo Solano para que ustedes puedan desarrollar el anteproyecto de investigación. Mi nombre es Rosita Ulate, yo estoy a cargo de la Cátedra de Investigación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y estamos a la orden para servirle en todo lo que ustedes requieran. La idea es de que hoy desarrollemos por lo menos estos temas. Vamos a hablar un poco de en qué consiste el anteproyecto y ponernos de acuerdo con algunas fechas y términos de negociación en cuanto a la entrega de los documentos. Después vamos a ver lo que es el formato de todo el informe que ustedes tienen que entregar. Vamos a saltarnos un poquito la presentación que había preparado para ver algunos aspectos de APA en cuanto a las citas y algunos aspectos importantes que ustedes van a requerir saber para poder aprender un poco más de APA, la sexta edición, en cuanto a cuadros, figuras, la forma de redactar, que es una cita textual y que es un parafraseo. Y luego vamos a ver algunos otros pormenores de lo que consiste en la redacción, el resumen, los objetivos y posiblemente algunos aspectos de lo que esperamos que ustedes entreguen en el informe o en el avance del primer capítulo. Bien, el anteproyecto de investigación consiste en el desarrollo de los 3 primeros capítulos en donde ustedes van a poner al tanto al lector sobre en qué consiste su trabajo, sobre el marco teórico que va a fundamentar cada uno de los aspectos del desarrollo de la investigación y la metodología. Vamos a hablar más en detalle sobre estos aspectos en el futuro. Este anteproyecto lo vamos a desarrollar, como indiqué anteriormente, durante los próximos 4 meses. Tendremos un encuentro virtual o una grabación que es esta que estamos desarrollando para el 15 de julio del 2017, y 3 talleres presenciales. El primero esperamos, si Dios quiere y nos los permite, tenerlo el 5 de agosto, el segundo el 2 de septiembre y el tercero el 7 de octubre. También requerimos de ustedes un compromiso para que entreguen las asignaciones y avances correspondientes. Ya para cuando estén escuchando esta grabación debieron haber enviado una ficha de investigación al señor Alfredo Solano y a mi persona. El correo es rulate@unet.ac.cr y en el don Alfredo ustedes pues lo deben de haber tenido previamente. Antes del 5 de agosto deberán enviar el capítulo 1, introducción, con todos los apartados que se piden. La idea es de que vayamos asesorándolos y dándoles realimentación de cada uno de los aspectos que ustedes van redactando y apoyándolos. No se preocupen, la idea es de que ustedes completen y nosotros revisamos y los apoyamos. Antes del 2 de septiembre vamos a entregar, o ustedes van a entregar, lo que es el marco teórico y situacional. Antes del 28 de octubre esperaríamos completar con el recibimiento de un avance de ustedes del marco metodológico. Y ya finalmente, para antes del 10 de diciembre, les estaremos dando las fechas correspondientes para una entrega del informe total escrito o digital. Vamos a ver cómo se los pide don Alfredo y la presentación oral de ustedes. Sobre todo esto vamos a ir comentando poco a poco. Bien, vamos a empezar con lo que es el formato. El formato es un informe totalmente formal y estipulado bajo las exigencias de la Universidad Estatal a Distancia, en donde vamos a empezar por cuestiones muy lógicas, pero que a veces se nos enreda mucho. Entonces, cuando ustedes, ya los invito a abrir un archivo en Word y comiencen con planear la numeración de todo el documento.
Bueno, el número de la página va a ir en el vértice inferior de la de hoja, ¿verdad? En el lado derecho, como pueden ver en este ejemplo. La portada principal, que más o menos se ve aquí en este recuadro, pero ustedes van a tener una guía en donde les van a decir cómo es. No lleva número de página. Luego vamos a tener unas páginas preliminares que van a llevar un número romano en minúscula, también en la misma posición. Y a partir ya del capítulo 1 comenzamos una serie de numeración, pero arábica. En ese sentido vamos a usar los números 1, 2, 3, etc. Tal como los conocemos nosotros. Bien. Otro aspecto importante es que ustedes comiencen a darle lineamientos. Word tiene una configuración de página. Entonces ahí se van a ir y van a poner que el margen izquierdo va a ser de 3 centímetros y los demás márgenes, tanto el derecho como el inferior y el superior, va a ser de 2.5 centímetros. Obviamente vamos a trabajar con márgenes justificados. Aunque en APA, en otras universidades, piden que no sea justificado por razones de impresiones futuras. Vamos a usar un papel tamaño carta, que es 8,5 por 11. También vamos a utilizar una letra 12, puede ser Verdara, Arial, Tahoma, pero se recomienda mucho el Arial. También el interlineado va a ser de 1.5 líneas, o sea, 1,5. No vamos a usar espacios entre los párrafos porque para eso APA usa lo que son sus diferentes niveles, que ahorita les voy a explicar cuáles son. Y recuerden que aquellas citas textuales con más de 40 palabras deberán llevar una sangría a la izquierda y van en espacio sencillo. Esta grabación la pueden oír las veces que desee y además la presentación les va a ser llegada por el correo electrónico, entonces pueden repasarla las veces que necesiten. Vamos a tener un cuidado especial con los títulos y subtítulos. Ningún título o subtítulo lleva punto final y cada título de capítulo va centrado con mayúscula en sus letras iniciales. No llevan los títulos y subtítulos letras cursivas o itálicas. Esto lo vamos a guardar solamente para lo que son los nombres científicos o de palabras en otros idiomas. Por ejemplo, si usamos Google Earth o Word o Excel. Y también tenemos que tener cuidado de que esas palabras de compañías llevan un signo que se llama marca registrada para que lo pongan al final. No se usan páginas para la presentación de solamente títulos, sino que va seguido. O sea, no vamos a usar una página para poner solamente capítulo 1. No, vamos a hacer seguido. El capítulo 1 será introducción, el capítulo 2, tal como se ve aquí, con un punto después del 2 o 2 puntos. La cosa es que ustedes lo usen en todo el documento y no sea estandarizado el uso. Bien, hablando de los niveles de APA, les estaba contando que APA puede usar hasta 5 niveles. Por eso es que no usamos líneas entre los párrafos, ni tampoco usamos una numeración que es muy engorrosa a la hora de armar un documento. ¿Se acuerdan que a veces poníamos 1, 1.1, 1.11, 1, etcétera? Eso ya no lo vamos a usar así aquí, gracias a Dios. En APA lo que usamos es que vamos a tener un primer nivel, que son todos aquellos títulos grandes, por decirlo así, o principales, que van centrados en negrita, con letras mayúsculas y minúsculas, que son los títulos principales. Los subtítulos, en el orden en que van de importancia, sería el nivel 2, alineado a la izquierda, con negritas, con mayúscula y minúsculas. No lleva punto y el párrafo se escribe debajo de él. El tercer nivel va a ser un subtítulo que va a llevar
una sangría, va en negritas, la primera palabra con mayúsculas y las restantes con minúsculas. Y ahora sí lleva un punto final. ¿Por qué? Porque inmediatamente de este punto comenzamos a escribir el párrafo. Lo más probable es que ustedes usen solamente los 3 primeros niveles. Sin embargo, podemos tener un cuarto nivel que sería encabezado de párrafo con sangría, con negrita, con cursiva o itálica y con minúsculas todo el subtítulo y con un punto final. Puede ser que usen un quinto, aunque lo dudo. Sería un encabezado de párrafo con sangría, itálica, minúsculas con un punto final. Esto lo vamos a ver reflejado y mucho mejor en la siguiente imagen. Como les decía, el primer nivel y el segundo nivel o el tercer nivel es lo que más van a utilizar. Entonces vamos a tener el capítulo 1, introducción, centrado, ¿verdad? Con negrita, con las primeras letras capitales en mayúscula y lo demás en minúscula. Comienzo siempre el primer párrafo en justificado hacia la izquierda. Van a ver que muchas de las cosas que leen en artículos o en periódicos se escribe de esta forma. Es una redacción universal. Bien, el segundo nivel, como dijimos, es justificado a la izquierda, sin punto y solito, con las letras iniciales en mayúscula. Y el tercer nivel sería con sangría, ¿verdad? Solamente la primera palabra o los nombres propios con letra capital o mayúscula, seguida de un punto y comienzo a escribir. Es una forma como ordenada donde podemos ver cuáles son los títulos principales, los subtítulos y los subtítulos de los subtítulos. Entonces no tenemos que estar jugando con mucha problema de numeración. Ok, en cuanto a los números, vamos a usar números para páginas, fechas, porcentajes y expresiones de tiempo. Para indicar cifras de un dígito, se utiliza letras, por ejemplo, 1, 2, 3, hasta el número 10. Y después de ahí sí podemos usar el numeral. Las cifras de medida van en valores numéricos. También las unidades abreviadas en letras minúsculas, excepto cuando no van precedidas por números. Si utilizan el sistema métrico decimal, es el que ustedes deberán respetar para todo lo que escriban en Costa Rica. Pero también tienen que tener en cuenta el sistema internacional de medidas. Entonces, si no saben sobre esto, por favor búsquenla en Google y la tienen a mano cuando empiecen a trabajar en su redacción. En cuanto a las sangrías, el primer párrafo después de un título o de un subtítulo va justificado a la izquierda. Después de este, comenzamos todos los párrafos no usando espacios grandes entre párrafo y párrafo, sino que vamos a usar una sangría. Esa sangría puede ser de 5 o 7 espacios. Si escogen 5, lo van a usar durante todo el documento. Si escogen 7, lo usan durante todo el documento. Esto es un ejemplo de lo que es la sangría en cuanto a los párrafos ya después del primero, y se ve, pues yo creo que muy ordenado. A mí me encanta cómo se ve. Bueno, dijimos que las primeras páginas lo comprenden, la portada principal, ¿verdad? Que va sin número, pero forma parte de los números romanos y también se toma en cuenta. Luego siguen las páginas, primeras páginas, como son todas esas hojas donde van los nombres del tribunal examinador, las cartas de sus tutores, agradecimientos, dedicatorias, si es que ustedes así lo deciden hacer. Vamos a tener una lista de títulos, subtítulos, lista de cuadros, lista de figuras, lista de anexos, lista de abreviaturas y acrónimos, cuando así sea necesario, que va a ser lo que vamos a desarrollar en el contenido.
Tal vez puedan ustedes utilizar lo que es el glosario de términos, si es necesario. Y luego sigue el resumen. En el resumen, ¿qué vamos a poner? Bueno, el resumen va a espacio sencillo, sin sangría, solo una página, y en él se escribe lo que se realizó, o sea, el estudio y a dónde, cómo se realizó, brevemente una narración de la metodología y los principales hallazgos o resultados que obtuvieron. El resto del cuerpo del documento va a ser ya el desarrollo propio, el capítulo 1, el capítulo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, las referencias y los apéndices y anexos. Ahora vamos a ver algunos aspectos sobre la redacción, los más importantes. Sin embargo, nuevamente les recomiendo o les vamos a mandar un resumen de lo principal para utilizar las normas APA sexta edición. Bueno, en cuanto a la redacción de las oraciones, deben ser siempre clara y concisa. No puede usar usted cosas subjetivas ni juicios de valor. Ojalá que repasen bien aquella cuestión de cómo era una oración, sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Y los verbos, cómo los trabajamos. Obviamente en el anteproyecto vamos a usar verbos que va a ser de futuro. A la hora de que hayamos realizado la investigación y estemos redactando el informe final, todos esos verbos en futuro tienen que ser pasados a pretérito, o sea, pasado. Por favor, escriban con oraciones cortas y construyan un párrafo con esa serie de oraciones cortas. No dejen oraciones cortas, solitas, porque a veces se sienten como ideas incompletas. No hagan tampoco oraciones muy largas, como les dije, ambiguas, confusas. Dentro de la oración recuerden que no pueden repetir una palabra 2 veces. Se da mucho esto, ¿verdad? Busquen sinónimos o antónimos para que no repitan las mismas palabras. No usar una oración muy larga para construir un párrafo. Vuelvo a repetir, dividan ese párrafo en oraciones cortas. En cuanto a los tiempos, como dije, el anteproyecto se usa en tiempo futuro, el informe final en pretérito. Y hay dos formas bueno, mejor dicho, hay una forma de escribir que es en forma impersonal. Nunca, pero nunca, 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 nunca usen la primera o segunda persona del singular o plural. Yo, nosotros. No lo usemos nunca. En cuanto al género y otros, se sugieren que sean vocabulario inclusivo, ¿verdad? Que no expresen machismos en cuanto a esto, sino que sea inclusivo tanto para a todo tipo de minoría de la población como de género. Ok. Siempre lo que importa en uno de estos informes o trabajos de anteproyectos, lo más importante es la primera parte porque de ahí es donde ya el carrito va solito, caminando y nada más nos marcamos un paso para seguir en la investigación. Lo más importante y más difícil en este momento me imagino que es conseguir o definir un tema, plantearlo como problema y los objetivos. Bueno, para contarles que un tema siempre comienza con una idea y posiblemente este tema va a responder a lo que ustedes quieren hacer al plantearse una pregunta sobre algo que está sucediendo. Entonces, pueden empezar por el tema, pueden empezar por el problema, pero siempre van a tener que plantearse qué es lo que yo quiero encontrar, qué es lo que yo quiero investigar.
Ese es el problema. Y lo más fácil es ponerlo en forma de pregunta. Entonces, esa pregunta empezará con un cuál, cómo, cuáles o qué. Siempre tendré que tener cuidado de que esa pregunta no me dé por respuesta automáticamente un sí o no. Por ejemplo, si yo digo, si es efectivo tal procedimiento en, la respuesta a eso es sí o no, entonces está mal planteado. En ese caso sería, ¿cuál es el procedimiento para? ¿Verdad? Esa es la pregunta correcta. Entonces, yo podría ya formular o empezar a formular mi tema como diciendo, desarrollo de un procedimiento para, ¿verdad? O desarrollo de un método de procedimientos para. Siempre el tema va a ir con palabras elegantes como efectos, análisis, valoración, desarrollo, propuesta, etc. El tema es simplemente la pregunta hecha, planteada, pero con estas palabras. Nunca va con infinitivo. Los que sí van con infinitivo son los objetivos. El objetivo general es exactamente igual que el tema y a la pregunta con las mismas palabras, solo con un verbo infinitivo. ¿Cuáles son todos aquellos terminados en ar, ir, or? Bueno, yo creo que más o menos van a usar las ar. Análisis. Si en el tema yo puse análisis, en el objetivo general yo voy a poner analizar. Y luego de esto, cuando ya lo tengo claro, pues claro, voy a formular los objetivos específicos que me construyen el objetivo general. En la redacción también tenemos que tener cuidado de usar frases fluidas entre párrafo y párrafo. Aquí les vamos a dar una idea de aquellas frases con las que puede empezar en la introducción, aquellas frases con las que puede hacer una perspectiva general. Para la introducción podrían decir, este capítulo explica la metodología que se usará o es usada en. El énfasis será o fue, ¿verdad? Depende si es el anteproyecto o es el informe. Los participantes de la investigación fueron o serán, se involucraron, participaron en. Otras frases para instrumentos es, se utilizarán o se utilizaron varios instrumentos en el proceso de recolección de datos, tales como, etcétera. Entonces, tengan en cuenta estas frases y otras de conexiones de párrafos para que ustedes las utilicen y no se quiebren el cerebro pensando en cómo empiezan un párrafo. Ok, en cuanto al estilo, vamos a usar APAS Text Edición en inglés. Y por ahí hay unas versiones en español que podemos prestar o resúmenes de las versiones en español que también podemos enviar. Muy importante, básicamente, entre las cosas que sí necesitamos aprender es que todo lo que no sea cuadro es figura. Quiere decir que imágenes, fotos, diseños, esquemas, todo absolutamente lo que no es un cuadro es figura. Esa figura yo o la tomé de algún lado o la hice propia. Si es propio, ustedes ponen fuente del investigador o fuente propia. Si no, tienen que tener de dónde la tomaron o si fue adaptada de o modificada de o basada en una información que ustedes leyeron. Es recomendable incluir solo una figura o cuadro por página y que ocupe menos del 40% de la misma. También es interesante ver cómo a veces nos cuesta y perdemos el orden de los números de las figuras. Entonces tengan cuidado de ir repasar o llevar un papelito a la par cuando van trabajando con figura 1, figura 2 y irlas marcando para que no tengan dos figuras con el mismo número. Cada figura lleva su nombre, figura 2, figura 1, figura 3,
punto, el nombre de la figura, y si quieren o si tienen que esclarecer alguna fuente, lo ponen debajo de esta imagen o de esta foto. No, no va antes, va después. Primero la imagen o la figura y luego el título, el número y el título abajo junto con la fuente o las notas que ustedes consideren necesarias poner. Esto es un ejemplo de lo que se lleva una figura. Por lo general es oportuno que la figura esté al lado izquierdo con justificación al margen izquierdo. En este caso se ve centrado porque es de una publicación específica para una revista. Entonces, figura, lleva figura, el número, el nombre de la figura. El nombre tiene que ser tan claro que yo automáticamente cuando la vea pueda entenderla. Si llevan fuente o si llevan nota. Y aquí, como les dije, lleva la referencia. La fuente es tomada de un libro que hizo Ulate y es donde adaptó algo de Hernández Fernández Batista del 2010. Recuerden ponerle paréntesis a las fechas. Últimamente he revisado muchos trabajos de otros alumnos y se les olvida constantemente ponerle paréntesis a las fechas. Ok, el título de la figura, ya dijimos, nombre y título, y esta debe estar referenciada dentro de lo que vamos narrando. Podemos empezar con, en la figura número tal, se observa, se muestra tal cosa. O narrar y luego poner entre paréntesis, ver figura tal. Los cuadros y las tablas. O tablas. En inglés se usa mucho tabla. En español he notado que se usa cuadro. Eso es una cosa que tenemos que definir con el encargado de la carrera, pero él se los hará llegar. Igualmente lleva una numeración secuencial desde la primera hasta la última. Lleva el número y el nombre del cuadro antes del mismo. Es el contrario de la figura. Y abajo lleva la fuente y notas. Muy importante es que no cierren con líneas laterales a los lados del cuadro. Y sí pueden hacerlo internamente. Ahora, los títulos o subtítulos del cuadro interno tienen que estar también separados y con líneas. Y muy importante es que el nombre del cuadro o la tabla automáticamente me indique a mí qué es lo que yo voy a ver adentro. Tiene que estar muy bien explicado. No es recomendable usar cuadros muy grandes o imágenes muy grandes. Sin embargo, si tuvieran que usarlo, siempre el título va a estar, si tienen que usarlo para toda una página, siempre el título va a estar en el margen izquierdo. Ahora vamos a entrar a una parte que generalmente nos cuesta un poquito. En los 3 primeros capítulos, yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes no opinan, o el autor no opina, sino que exhibe, expone, explica, no explica, describe una situación. Entonces, hay dos formas de hacerlo, siempre apegados a una revisión de literatura exhaustiva que hicimos. No podemos poner juicios de valor nuestros, sino que vamos a redactar aquello que ya revisamos en la literatura y encontramos. Por lo tanto, todo tiene que llevar una referencia. Podemos hacer citas directas o indirectas. En este caso, vamos a ver lo que es la conformación de una frase textual, que es una cita directa, ¿verdad? Textual, entre comillas. El autor comienza hablando sobre en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Punto. Y después viene una cita. Citas menores de 40 palabras se escriben en el mismo párrafo con comillas
Y al final o al principio yo puedo utilizar la referencia. ¿Qué lleva la referencia? El apellido del autor, coma, el año, coma, la página o páginas o párrafo donde encontramos aquel documento y un punto al final. Esto es como un ejemplo de una cita directa o textual. Otra forma es que yo lea la revisión de literatura, me inspire y lo pongo en mis mismas palabras. Entonces, yo podría estar hablando de que las políticas de conservación en Costa Rica, etcétera, 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 pero estoy recalcando que esa idea yo la leí en este documento y le estoy dando la autoría a esa persona, estoy respetando los derechos de autor. Sigamos en este ejemplo, hay algo que me gustaría resaltar, es que al final, vean que es un parafraseo, pero al final el estudiante puso P.3. Recuerden que cuando ponemos página o párrafo, solamente es para qué. Exacto, citas textuales. En este caso, como estoy usando parafraseo, no utilizo P. o párrafo. Formas de hacer el parafraseo. Yo puedo empezar, por ejemplo, de acuerdo con Franco, siempre el año, ¿verdad? Franco es el primer apellido del autor y el año entre paréntesis. La tuna es uno de los y comienzo a hablar o a interpretar o exponer lo que yo creo que leí de este señor. Volvamos a repasar que aquellas citas con menos de 40 palabras las puedo usar en el texto, ¿correcto? Aquellas citas que yo esté utilizando con más de 40 palabras van en consangría y aparte. En este caso, el alumno, como era una cita textual, no puso el número de página. Entonces, está mal. Esto es un ejemplo de una cita textual donde se ve que dejó el margen. Toda cita textual con más de 40 palabras va sin comillas y con un delineado aparte, ¿verdad? Sencillo y con unos márgenes establecidos con sangría para que se pueda ver fácilmente que es una cita textual. En la primera parte, el estudiante sí puso bien Mauri, 2010, P.8. Sin embargo, hay otra cita textual que aquí lo que le hace falta es, ¿qué cosa? Exactamente, cita textual solamente y siempre llevará número de página o número de párrafo. Este es un ejemplo para hacer referencias de decretos o leyes. Puede ser que la ley sea la ley número tal, 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 pero yo siempre tengo que poner dónde la encontré. Y nuevamente podemos ver que va inicialmente con una oración que le da la entrada, 2 puntos, sigue la cita textual diferenciada con sangría, ¿verdad? Y con la referencia. ¿Dónde leí yo esto? Bueno, en un documento que es del Poder Ejecutivo en 1998 y está en la página número 22. La idea de las referencias es que cualquier persona puede ir a buscar esa cita textual, sea mayor o menor de 40 páginas, y lo encuentre ahí. El parafraseo no lleva número de página. ¿Por qué? Porque ustedes están planteando una idea que leyó en otro documento o de otro autor en sus propias palabras. Pero sí es importante decir de dónde se inspiró usted. Esto es un ejemplo también de cómo se va viendo lo que son los títulos, subtítulos
y la forma de escribir en donde cada vez que yo abra comillas, primero, la cita textual tiene que ser menor de 40 palabras y llevar la referencia del autor, el año y el número de página. Vemos en el segundo párrafo que también hay una cita textual y está muy bien. Ahora, al final, en el último párrafo, donde dice Ley de Conservación de la Vida Silvestre, etc., vemos que sí es un parafraseo. Lo único malo que tiene es que puso en la última línea, donde dice por el país de origen, punto. Ese punto no va ahí, va al final del paréntesis donde estoy haciendo la cita. Al final del documento yo voy a poner las referencias. Quiere decir que dentro del documento yo cité o referencia a Barrantes, ahora sí me toca usarlo de esta forma. Cuando ustedes van a párrafo, ponen sangría francesa y lo utilizan de esta forma. Entonces ahí yo voy a usar el apellido, el primer apellido de la persona, coma, la inicial del nombre de la persona, punto, el año del documento, punto, el nombre del libro, punto, y el lugar de donde está. Cuando escribimos desde Costa Rica, siempre se va a poner San José, Costa Rica, 2 puntos y el editorial. Aquí solo tenemos ejemplos de libros, pero por ejemplo el último, veamos este de Fernández, el último que está en esta imagen, tenemos Fernández S, coma, S punto, es coma, Cordero, vemos que usamos, son 3 diferentes autores, usamos al final I, antes del último autor usamos I. Y estadística descriptiva, si tiene una segunda o tercera o cuarta edición, se pone de esta manera. Cuando les llegue otros documentos que les vamos a enviar, vamos a aprender a usar referencias para todo lo que son capítulos en libros, artículos en revistas, páginas de internet, CDs, tesis, los vamos a ir aprendiendo en el camino, pero básicamente este es el formato. Bueno, vamos a entrar un poquito adelantándonos al primer capítulo y es encontrando el tema. Me imagino que deben estar pensando en eso. Bueno, el tema es recomendable que al final, cuando ustedes entreguen el informe, no tenga más de 12 palabras, sin contar los artículos. Ahorita pueden tener hasta 20, 14, 15 palabras, después lo vamos a ir trabajando. Hay algunas preguntas importantes que debemos hacernos para plantearnos el tema. Por ejemplo, ¿qué aspectos del área de estudio son generalmente estudiados en la actualidad? ¿Hacia dónde se dirigen los debates de los temas que ustedes están revisando? Recuerden que el programa les tiene que dar unas líneas de investigación y ustedes tienen que moverse dentro de esas líneas de investigación. ¿Qué autores son citados en la bibliografía que estoy revisando? Muy probablemente los gurús son citados 1 y 2 veces por varios artículos o documentos. Por favor, vayan y busquen a esos que sí saben, a esos gurús. ¿Qué estudios son citados en la bibliografía revisada? ¿Qué instrumentos usaron en los estudios revisados? ¿Qué cuestionarios? ¿Qué guías? ¿Qué cosas usaron esas personas en la metodología? ¿Qué método de investigación ha usado en esa bibliografía revisada? Puede ser que usted nada más requiera replicar esa metodología en otro lugar o en otra empresa o en otro negocio o en otro proyecto. ¿Cuál es la teoría en la que se fundamenta el estudio? ¿Bajo cuál paradigma filosófico se enfocó el estudio que usted está buscando o revisando en la literatura? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo partir de una visión específica para mi estudio. Puede ser totalmente productivista, puede ser ambientalista. ¿Qué teoría fundamenta aquello que yo voy a realizar?
Pregúntense si el tema de interés que ustedes quieren investigar ya fue investigado. Si es así, ¿para qué ustedes van a investigar? Y muy probablemente, si ya fue investigado y encontraron un documento, al final de ese artículo o al final de esa tesis va a decir una recomendación sobre qué consideran ellos que se debe profundizar en una futura investigación. Entonces es más fácil agarrarse de algo que ya fue investigado y que dicen, bueno, ahora hace falta sobre este tema en particular investigar esto. Entonces ustedes lo pueden usar. Es posible también que ustedes puedan replicar una metodología, como dije, y eso le da mucho más validez y mucha consistencia al estudio que realicen. Otras preguntas más relacionadas con lo que a usted le interesa. ¿De qué tema sabe algo usted? ¿Verdad? ¿Y en qué puede usted manejarse fácilmente y puede aportar? Porque ya lo usa, porque ya lo maneja, porque ya lo utiliza en la compañía en que trabaja. ¿De qué tema quiere saber algo que esté interesado? Puede ser que una investigación nazca de algo que usted totalmente no sabe nada. Perfecto, a estudiarlo. ¿Ha escuchado algún tema en una discusión? ¿Cuál de ellos le interesa y por qué? ¿Qué temas discute el interesado con otros compañeros, con otros amigos, con otros colegas? Pregúntele a algún profesor en qué tema consideran ellos que usted deba investigar, qué hay, cuál es la tendencia, qué es lo moderno, qué hace falta para investigar. Eh, bueno, esto, pregúntele a su profesor qué otros temas hay. ¿De qué temas hay libros en la universidad o la institución? Lo más terrible que le puede pasar a uno que uno quiera investigar un tema y que no haya bibliografía accesible, entonces hay que invertir en traer libros de afuera o pagar bases de datos para poder ingresar a las bibliotecas. Entonces también facilitémonos el trabajo. ¿Usted ha realizado algún trabajo o algún informe que le permita generar un nuevo tema de investigación? ¿O ha pensado en alguna investigación que tal vez ahorita pueda empezar, pero entre 2 años usted pueda profundizar más y agregar otro aspecto importante? ¿O qué tema de interés es un puente para futuras investigaciones en este campo disciplinar o en su desarrollo profesional? Esas son algunas de las preguntas que es importante formularse a la hora de estar nosotros formulando el primer capítulo. Les quiero adelantar que el primer capítulo se llama Introducción y que lleva estos títulos y subtítulos. El problema y su importancia va contado o narrado o escrito de lo general a lo específico en cuanto a antecedentes. Antecedentes importantes, no se tiren a la historia desde los romanos hasta la era nuclear. No tienen que escribir una enciclopedia. Son aquellos antecedentes que realmente son importantes, que me ayuden a plantear el problema, a decir cuál es su importancia. Y por favor recurran a todo aquello que encontraron en la revisión de literatura que debe empezar desde ya, desde la búsqueda del tema. Luego sigue lo que es la justificación del tema. Entonces ahí vamos a decir cuáles son los beneficios o los beneficiarios, cuáles riesgos tiene el proyecto, cuál es la cobertura. Vamos a mencionar los objetivos generales y específicos, aquellos alcances de tipo de investigación y aquellas limitaciones en las lecturas que les vamos a dar. Ustedes van a encontrar esto y los entregables. Pues, ¿cómo empiezo? Con una breve descripción del área de estudio. Debo también mencionar cuál es el problema de investigación. ¿Cuál es la pregunta a la cual su investigación va a tratar de responder? ¿Cuál es el conflicto, la preocupación, la controversia? Y es recomendable, siempre no es recomendable, no es casi obligatorio poner referencias relevantes sobre estas cosas. No pueden ser juicios de valor. Antecedentes breves y justificación. Evidencia de un resumen de revisión de literatura encontrada por cada uno de los temas que usted está exponiendo.
¿Cuáles son las deficiencias que usted ha encontrado en la revisión de literatura? Por ejemplo, yo puedo decir, no se encontró evidencia de un estudio previo en el tema que yo estoy, en el tema tal, por lo tanto, esta investigación viene a ser una investigación exploratoria porque no hay nada al respecto. También recuerden quién va a leer su trabajo. Ustedes tienen que escribirle a esas personas. Primero, no asuman que todo el mundo es técnico en lo que ustedes son, especialistas. Entonces traten de escribir sencillo y claro para esas personas. También o sea, si es entendible por alguien que no es de la disciplina, lo entenderá la persona que es de la disciplina. También podemos mencionar este problema, quién afecta, quién será beneficiado con esta investigación. Y de una vez esta última pregunta le va diciendo a usted quiénes son posiblemente los sujetos de información. El problema de investigación. Una vez que ustedes se mueven del tema al problema. Como dijimos, es lo mismo, son los que forman pregunta. Y para exponer el problema yo tengo que decir qué lo causa, quiénes están involucrados. Mire, qué lo causa va de una vez a la justificación, o antecedentes, perdón. ¿Quiénes están involucrados? Me dice a mí, ¿con quiénes voy a tener que trabajar? ¿Cuáles son mis sujetos? ¿Dónde está ocurriendo? Le da la ambientación espacial. ¿Qué consecuencias o efectos causa? Le da la justificación. ¿Qué tipos hay? ¿Será por etapas? ¿Será que yo voy a desarrollar una primera etapa del proyecto nada más? ¿Será que hay varios tipos de problemas? ¿Será que hay, no sé, preguntarnos si hay varios tipos? El problema es percibido por varias personas. Esto de una vez me dice a mí con quiénes voy a trabajar también en los sujetos de información. ¿En qué etapa sucede el problema? Si es al principio, al inicio o al final. ¿Cómo se puede hacer mejor esto? ¿Qué lo haría ser más efectivo? ¿Qué relación tiene este problema con otros fenómenos? ¿Cómo se puede relacionar? ¿En qué va a servir? ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Por qué sucedió lo que está sucediendo y yo quiero resolver? Son preguntas que le van a ayudar a usted a completar su primer capítulo. El problema de investigación siempre se va a definir como una pregunta surgida de una observación o de algo que a usted le interesa. Y es mejor, como dije, plantearlo en forma de pregunta, porque usted va a desarrollar sus objetivos para responder a esa pregunta. Los objetivos tienen varios niveles. Cuando ustedes están trabajando a nivel de licenciatura, muy posiblemente se van a mover dentro del nivel 3 al 5. Entonces, si yo voy a escoger, por ejemplo, en el nivel 3, valorar, el que está al fondo, si yo uso valorar para un objetivo general, mis objetivos específicos van a empezar del nivel 1 hasta el 5. Vuelvo a repetir. Si yo uso un verbo infinitivo de un nivel 6, que es evaluación, y en este caso yo puedo poner evaluación de un sistema D, por ejemplo, entonces yo voy a empezar por verbos que van del nivel 1 al 5 para los objetivos específicos. Por ejemplo, yo podría decir describir los componentes del sistema. Yo podría, el segundo objetivo, decir estimar los costos del sistema. Del nivel 3 podría decir verificar el estado de los elementos del sistema. Y así voy construyendo para poder llegar a valorar. Esta es una tabla muy famosa que se llama la tabla de la clasificación de verbos de Bloom. Y lo usamos porque se supone que el aprendizaje humano comienza con conocer, comprender, aplicar, analizar, hacer síntesis y evaluar. Entonces, si ustedes trabajan con un objetivo que usa un verbo del nivel 6, vuelvo a repetir, construyen los objetivos específicos desde el nivel 1 hasta el 5. Esto les va a ayudar mucho.
Esta otra tabla nos puede ayudar a ver cuáles verbos son para objetivos generales y cuáles verbos son para objetivos específicos. Ya está hecha, entonces podemos recurrir a ella, por favor, en el material que les vamos a suministrar. Va a estar todo esto, entonces ustedes pueden recurrir a eso para que se hagan la vida más fácil. Un ejemplo de un planteamiento, digamos, yo puedo aquí decir, en este ejemplo de una investigación, fue el tema efectividad. Vea que en la pregunta yo voy a decir cuál es la efectividad y en el objetivo general yo digo determinar la efectividad. El tema, el problema y el objetivo general es lo mismo, ¿verdad? Y en los objetivos específicos, pues empiezo con lo, como dije, comparar, determinar, comprobar. Y juzgar, ¿qué les parece? Me parece como que no va. Y de hecho así se lo planteamos al estudiante y lo tuvo que corregir. Pero esto les da una idea de cómo se plantean el tema, el problema, el objetivo general y los objetivos específicos. Bueno, yo creo que vamos a llegar ahora hasta aquí. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco lo que es cómo haremos el capítulo 2, el capítulo 3 y algunos otros tips que le pueden ayudar a ustedes en la consecución de este importante anteproyecto para su vida profesional y para que culmine exitosamente. Esta parte que está aquí de objetivos, tema, problema y objetivo general y específicos es vital y está muy claro en la ficha. Ahí es donde ustedes tienen que trabajar fuertemente para lograr esta trascendencia y esta correlación entre el futuro de su investigación. Una vez más, me pongo a su servicio y ojalá que estén bien, que nos vaya bien y muchas ganas, mucho esfuerzo, que aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias. Trascendencia y esta correlación entre el futuro de su investigación. Una vez más, me pongo a su servicio y ojalá que estén bien, que nos vaya bien y muchas ganas, mucho esfuerzo, que aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias.